Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles, mis hermanos, hoy día el capítulo número 6 de Ezequiel. Abramos nuestro entendimiento, mis hermanos, para escuchar este mensaje y que siempre estemos abiertos a la voluntad de Dios para hacer su voluntad, especialmente en lo que escuchamos, en lo que podemos entender de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mis hermanos, se debe escuchar con mucha atención, pero también llevar a cabo la voluntad de Dios en su palabra. Vamos a escuchar pues en este momento y la leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yahvé me dirigió su palabra: Hijo de hombre, vuelve tu mirada hacia las montañas de Israel y profetiza contra ellas. Dirás: montañas de Israel, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a las montañas y a las colinas, a las quebradas y a los valles. Enviaré en su contra la espada, voy a destruir sus altares altos. Sus altares serán derribados, sus altares para el perfume serán rotos. Haré que sus habitantes sean masacrados delante de sus ídolos. Dispersaré sus huesos alrededor de sus altares. Doquiera ustedes habiten, serán devastadas las ciudades y derribados los santuarios altos. Sus altares serán abandonados, sus ídolos rotos, sus altares para el perfume destruidos. Sus habitantes serán masacrados en medio de ustedes y sabrán que yo soy Yahvé. Algunos, sin embargo, escaparán a la espada. Dejaré un resto en medio de las naciones cuando los haya dispersado entre ellas. Los sobrevivientes se acordarán de mí en medio de las naciones en las que yo quiero que sean prisioneros. Romperé su corazón adúltero que se alejó de mí, y sus ojos adúlteros que miraban a los ídolos tendrán vergüenza de sí mismos por todo el mal que hicieron y por los horrores que cometieron. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Esto es lo que dice Yahvé. Aplaude, patalea y di: bien hecho. Cuando ves que la casa de Israel cae por la espada, el hambre y la peste, te acordarás de todas sus inmundas porquerías. El que esté lejos morirá de peste, el que esté cerca caerá por la espada, el sobreviviente morirá de hambre. Mi cólera se descargará hasta el final. Sabrán que yo soy Yahvé cuando los muertos se amontonen al lado de sus ídolos, cerca de sus altares, en todas las colinas elevadas, bajo cualquier árbol verde y bajo cualquier frondosa encina, donde quiera hayan ofrecido a sus porquerías el buen olor del incienso. Los abatiré completamente, convertiré su país en una soledad, en una ruina donde quiera habiten, desde el desierto hasta Ribla. Entonces sabrán que yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, las profecías de nuestro Dios hacia Israel, hacia esa nación que, como dice él, una nación asquerosa, una nación que se volvió en los ídolos y abandonó al Dios verdadero. Dios que les había dado todo. Dios que nunca los había abandonado, sino que siempre los había acompañado en todo lo que ellos emprendían. Lo que ellos se decidieron a llevar a cabo, cada que le pedían permiso a Dios, Dios siempre estaba con ellos y nunca los dejaba solos, sino que Él mismo iba a las guerras con ellos. Dios, mis hermanos, quiso tanto a esa nación, que cuando las naciones se decidían a atacar a Israel y Judá, Dios peleaba por ellos. El pueblo, o sea, esa nación, ni siquiera era necesario que metieran sus manos, porque Dios ya los había acabado por ellos, ya había terminado con sus rivales. Pero en esta ocasión, mis hermanos, los israelitas decidieron abandonar a Dios, decidieron seguir los ídolos, esos dioses que las otras naciones adoraban. Cuando ellos iban e invadían a otras naciones, miraban que aquellos países adoraban otros dioses, miraban que las personas se arrodillaban y quemaban incienso a esos dioses, y miraban que aquellas naciones pues no estaban tan pobres, sino que tenían de todo. Pero nuestro verdadero Dios permitía que ellos miraran todas esas cosas para ver hasta dónde llegaba su codicia. Era un pueblo codicioso, era un pueblo que siempre quiso ser igual que los demás. Dios
fue su Dios de todo el tiempo. Él nunca quiso que interviniera algún otro rey por ellos. Dios siempre quiso ser su rey, pero ellos le pidieron rey, le pidieron que hubiera príncipes, reinas y todas esas cosas. Y cuando ya las hubo, esta nación sufrió las consecuencias porque Dios ya se los había advertido. El día que ustedes pidan todo eso, a ustedes les va a ir muy mal, porque los reyes o las personas que a ustedes los gobiernen, esas personas los van a tratar a ustedes muy mal, con la punta del pie. Entonces, Dios nunca quiso nada de eso para esa nación. Dios quiso ser su Dios, su rey, su todo. Él no quería que se fijaran en ninguna otra cosa, ni en ningún hombre, o en cualquier apariencia que a ellos les llamara la atención. Dios no quería que ellos se fijaran en nada de ello. Entonces, cuando estos comenzaron a adorar inclusive sus dioses, a esos dioses que no hacen absolutamente nada, sino que solamente los llevaron a ellos a la ruina, porque Dios se fijaba en lo que ellos estaban imitando. Quisieron imitar en todo a las demás naciones, y Dios, que estaba viendo todas las cosas, los abandonó. Les mandó primeramente a los profetas y les mandó avisar que por haber hecho esas asquerosidades, todo eso que a él no le parecía bien, ellos iban a sufrir el destierro, iban a sufrir en otros países las consecuencias. Otros países los iban a tener a ellos cautivos y iban a sufrir porque ellos no escucharon a los profetas. Hermanos, las profecías de Ezequiel se llevaban a cabo al igual que las de los otros profetas, y cuando estos miraban ya que tenían el agua hasta el cuello, pues no encontraban la salida, y se daban cuenta que los profetas, aquellos que ellos mismos habían perseguido porque no les gustaba cómo Dios les hablaba, cómo Dios les instruía, pues entonces fue necesario que ellos fueran destruidos. Dios mismo les dice que allí enfrente de esos asquerosos altares, esos altares que donde quiera que había un árbol frondoso, una encina, cualquier esquina, ellos quemaban incienso, y todo eso no le pareció nada bien a Dios. Hermanos, ¿cuántas cosas mal hechas en nuestra vida no hemos cometido en contra de Dios? Muchísimas. Hemos estado muchas veces en contra de nuestro Dios, y aún así Dios, nuestro Señor, nos escucha, está atento a nuestras peticiones, está atento a lo que nosotros hacemos, sea malo o bueno, ahí está viéndolo. Yo lo digo por mí, mis hermanos, porque sabiendo y conociendo de Dios, y yo me imagino que muchos de ustedes también, caemos en el pecado, lo ofendemos continuamente, y a Dios no hay que ofenderle, a Dios hay que amarle. Con nuestros hechos, con nuestras acciones, cuando caemos en el pecado, haga de cuenta que al Señor le estamos bofeteando, le estamos haciendo daño. Haga de cuenta que somos nosotros los que lo golpeamos o los que lo bofeteamos en el momento en que Él fue juzgado para ir a la cruz. Entonces, hermanos, Dios Padre que lo envió, Él sabe que lo que hizo, lo hizo bien, para enseñarnos lo que sería en un futuro. A nosotros se nos está ofreciendo una gloria eterna. En aquel entonces, para el pueblo de Israel, el habitar en Israel y Judá, eso era lo máximo. Para ellos era como una gloria el estar allí en esa tierra que emana leche y miel. Pero en el momento, mis hermanos, que ofendieron a Dios, que le golpearon en la mejilla, haga de cuenta que nosotros también por igual lo hacemos. Le hacemos tanto daño al Señor que ojalá también nosotros no vayamos a sufrir las consecuencias, porque sabemos, hermanos, que Dios es bueno, que Dios nos acompaña, que Él no está nunca dejándonos solos. Entonces, si Él es así, ¿por qué nosotros vamos a actuar de diferente manera en contra de Él? Hagamos un recuento, mis hermanos, de nuestras acciones, que de cómo nos hemos portado ante Dios, para que cambiemos, para que hagamos de cuenta que estas palabras del profeta Ezequiel, que está dándole al pueblo de Israel, haga de cuenta que son para nosotros, que nosotros somos ese pueblo cabeza dura, ese pueblo que no ha querido escuchar las palabras de Dios por el profeta, porque los profetas
que estuvieron en aquel tiempo, hagan de cuenta que Jesús vino a hacer lo mismo que los profetas, a anunciarnos la buena nueva, a catequizarnos nuevamente para que no caigamos en las tentaciones, no vayamos a fallarle nunca, porque el día final se llega, y el día final, que no vayamos a entrar en su reino, que no vayamos a encontrarnos con Jesús, nos va a doler muchísimo. Entonces, al igual que ese pueblo que sufrió esas consecuencias, tengamos en cuenta cómo a Dios lo hemos ofendido, para que sepamos pedirle perdón, pedirle que nos dé su gracia, mis hermanos, y orar ante Él, para que siga siendo nuestro guía y ya no caigamos, que seamos ese resto del pueblo de Israel que Dios quiso dejar en aquellas naciones, que seamos ese pueblo, pero que hagamos el bien, que recordemos que lo que pasaba con los profetas, aquellos profetas que fueron pisoteados, fueron encarcelados, golpeados, y a veces muchos de ellos hasta asesinados por su propia gente, por su propio pueblo, pues pensemos más bien las cosas, mis hermanos, y también nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos con sus profetas, no hagamos lo mismo con Jesús. Amémosle a nuestro Señor, busquémosle de todo corazón, no dejemos que este mundo que nos aterra, este mundo que nos espanta, este mundo que no es nada, nos vaya a dejar en el olvido, y Dios, que busca nuestros corazones, estos corazones que a veces nos alejamos de Él, volvamos a buscarle, volvamos, porque si no volvemos a nuestro Dios, si no estamos presentes ante Él, quedaremos devastados en el mundo de abajo, que es un infierno, que no nos gustará al final lo que vamos a pasar, lo que vamos a sufrir, esas consecuencias que cada uno de nosotros pasemos. Mis hermanos, ojalá y sigamos escuchando la palabra de Dios con mucha atención y le sigamos abriendo el corazón para no caer en las tentaciones que tanto daño y mal nos hacen. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Bendiciones.